Siguiendo con la narración sobre la Guerra de las Rosas, creo que va siendo hora de que conozcamos, después de haber hablado sobre los Lancaster y los York, a la tercera en discordia, es decir, a la rosa que nadie esperaba y que terminó rompiendo el tablero en favor de uno de los bandos, sí, pero no exactamente del modo que todos estaban esperando. Se trata, por supuesto, de la familia Tudor, la familia a la que pertenecían Enrique VIII y sus hijas, María Tudor, Bloody Mary, e Isabel I de Inglaterra. Por tanto, si os parece, vamos a investigar un poquito más sobre la Guerra de las Rosas, pero centrándonos en tres personajes principales cuya relación, cuya existencia generó una nueva y poderosa dinastía, aunque todavía queda un poquito para que podamos entender el final de la Guerra de las Dos Rosas. En verano del año 1422 falleció un rey, y el otro, el que tenía que heredar la corona, aún iba en pañales. Era un bebé muy pequeño y le quedaban demasiados años para alcanzar la mayoría de edad y convertirse en un rey por pleno derecho, vamos a decir. Enrique V, como ya estudiamos en su día, había sido un rey guerrero, un rey que había marcado un hito, un antes y un después. Había estado a punto de conseguir el reconocimiento de que su familia merecía la corona francesa. Había derrotado en la Guerra de los 100 años a la familia de los Valois, franceses, y se había casado con una mujer de su familia, Catalina de Valois, hija del rey de los Valois, y con ella había tenido un niño, Enrique, el futuro Enrique VI, por lo que, como podéis imaginar, la muerte de su majestad causó un impacto en todo el reino. Un rey niño, un rey bebé, siempre suele ser signo de inestabilidad. Y las experiencias de los ingleses con este tipo de sistemas, con este tipo de reyes pequeños, no habían sido las mejores, ni tampoco las más abundantes, hay que decirlo. Y para colmo, aunque la reina madre, Catalina de Valois, estaba perfectamente asentada en la corte, es decir, había tenido un hijo varón que estaba sano, que iba a poder gobernar si todo iba bien, había cumplido con su parte del matrimonio y había sido vista como un signo de esperanza y de posible paz entre los franceses y los ingleses a largo plazo. Catalina tenía, podríamos decir, una buena consideración por lo general. Aun así, el hecho de que fuese francesa no terminaba de gustar a todos los nobles de la corte, ya que pensaban que ella, a fin de cuentas, era una Valois. ¿Qué le iba a impedir ponerse de parte de quien había sido su padre, el rey Carlos VI de Francia, de la Casa de Valois, o de su hermano, el ahora pretendiente a la corona, Carlos VII, también de la Casa de Valois? Pues a ver, obviamente no pudieron quitarle a Catalina su bebé, y ella lo mantuvo con ella por lo menos durante los primeros años. El poder de Catalina en este sentido depende en buena medida de que ha sido madre, y de que ha sido madre con éxito, y ahí ella tiene una baza por la que no la pueden mover de Inglaterra, no la pueden mover de la corte, ni la pueden apartar totalmente del niño. Sin embargo, a medida que pase el tiempo y Enrique vaya creciendo, pues se irá formando, bueno, ya estaba formado, un consejo de regencia que tomará las decisiones sobre la educación política, militar e incluso intelectual del niño. Llegará una edad en la que madre e hijo tendrán que tener residencias separadas. Esto que se menciona muchas veces en los libros, ¿no? De la casa de la reina, la casa del príncipe, que tengan su propia corte. Al final son núcleos donde aparecen nobles que rodean a cada miembro de la familia y donde los mantienen de alguna manera en una especie de burbujita. Cada uno les dicen lo que quieren oír o lo que ellos quieren contarles y de alguna manera se van a ir agrupando en torno a ellos la oposición política de turno. A esto hay que añadir que Catalina vive de forma holgada y de forma muy rica en Inglaterra, pues gracias a su boda tiene tierras por todo el país y por buena parte de Gales. Gracias a su boda también ahora recibe una pensión de se estima que en torno a 7 libras diarias, que a día de hoy diríamos eso no es nada, pero a mediados del siglo XV era una burrada. Y lo más peligroso, y es que es una mujer joven y bella.
y por lo que dicen, también inteligente. Catalina tenía 20 años en este momento de la historia, cuando tuvo a su bebé. Por tanto, cuando el niño es separado de ella, Catalina tiene en torno a 25 o 26 años. Es una muchacha, vamos a decirlo claramente, de mi edad. Bueno, un poquito más mayor que yo. Por tanto, seamos sinceros, era inevitable que comenzasen a extenderse rumores, y los rumores apuntaban directamente a un miembro de la corte, un tal Edmund Bothorn. Y quizá os suene de algo este nombre, puesto que fue el duque de Somerset que falleció en la batalla de San Albano en el año 1455, defendiendo a capa y espada al hijo de Catalina, el rey Enrique VI, pero especialmente a la esposa de este, la futura reina Margarita de Anjou. Pero por ahora era un hombre que parece ser, teniendo unos poquitos años menos que Catalina de Valois, siendo un hombre atractivo y reconocido por su ambición extrema, cuentan las leyendas que intentó seducir a la reina madre. Pero las leyendas aquí no pasan de eso, de leyendas, de rumores. Desde luego, en este contexto de la época, Catalina tenía dos cuñados que en cierto sentido rivalizaban por ver quién se quedaba con el poder en la corte. Uno era John Bedford, en aquel momento esposo de Jaqueta de Luxemburgo, la futura madre de la siguiente reina Isabel Woodville, de la que también hablamos en el cuarto episodio de la Guerra de las Rosas, y el otro Humphrey de Gloucester, un hombre totalmente, bueno, de lo mejorcito de la corte. Un hombre extravagante, un hombre ambicioso, un hombre que se dejaba llevar por todos los lujos y que deseaba controlar, por motivos políticos, qué hacía o dejaba de hacer Catalina. Por supuesto, sobra decir que no estaba del todo bien visto que la reina madre tuviese amantes, pero además se dice que este noble, en compañía de otros miembros del Consejo Real, intentaron promover una ley para que Catalina no tomase un esposo sin el permiso del rey, es decir, sin el permiso de su hijo. ¿Qué ocurría? Que en este momento de la historia el pequeño Enrique seguía siendo un niño, por lo que Catalina, para poder casarse o para poder buscar otro marido, habría tenido que esperar años a que su hijo alcanzase la mayoría de edad. Por eso Catalina fue discreta y no se casó, pues haberse casado o haber tomado un amante de forma demasiado abierta habría generado mucho desprecio. Las reinas francesas como ella, que además tenían un hijo menor de edad y al que tenían que tutelar, en cierta manera, no dejaban de traer el recuerdo de una antigua reina inglesa que había generado toda una locura en el país. Se trataba de Isabel de Francia, alias la Loba de Francia, una mujer que es recordada por haber sido la madre del mítico rey Plantagenet Eduardo III, el rey que, vamos a decirlo así, inició, por así decirlo, la Guerra de los 100 años, y una mujer que destacó por su extrema ambición, amancebándose con uno de los consejeros reales, Roger Mortimer, y conspirando con él para hacerse con el trono y manipular al hijo de la reina, es decir, al rey, todo lo que quisieran. Catarina no podía permitir que se la relacionase con ese recuerdo. No es que todos tuviesen en mente el recuerdo de Isabel de Francia, pero es cierto que el recuerdo de esas reinas francesas manipuladoras que tienen un hijo a su cargo y que lo utilizan cada 2 por 3 de forma tan abierta, no traía buen recuerdo, no generaba buen clima o buena opinión en general, por lo que Catalina no se casó, o por lo menos no se casó de cara al público. Veréis, todo ocurrió unos 8 años después de que naciese el pequeño Enrique, cuando este chiquitín tenía 8 años. Cuenta la historia que Catalina se casó en secreto con un escudero de Gales, desconocido para la corte, sin pasado, sin amistades, sin enemigos, sin envidias, pero tampoco sin beneficios. Un muchacho que podría haber pasado como si nada y cuya historia, cuyo apellido, no debería haber pasado a la historia, pero al final terminó pasando a la historia. Se trataba del joven Owen Tudor, un muchacho prácticamente de la misma edad que Catalina, que cuentan se enamoró de ella, o por lo menos fue una excusa para que la reina volviese a casarse sin tener que recurrir a la política para ello. Quizás Catalina, que era una mujer bastante joven, simplemente buscaba tener más hijos, o quizás buscaba alejarse o buscar un amante que no le generase demasiados problemas, que no quisiera escalar demasiado. Sin embargo, fíjense, resulta que Catalina se casó con él en secreto.
Y aunque un secreto, teóricamente, es algo que no sabe nadie, lo cierto es que este era un secreto a voces. La gente contaba chascarrillos, historias y chistes sobre cómo se habían conocido Owen y la reina madre. Hay historias que señalan que Owen Tudor era sastre y que conoció a la reina tomándole las medidas para un vestido en privado en su alcoba. Pero también hay otras historias mucho más teatrales que hablan sobre cómo, durante un baile en la corte, el tal Owen resbaló y se cayó borracho directamente sobre el regazo de la reina Catalina. Y por si esto no resulta bastante llamativo, pues os diré también que hay otros relatos que hablan sobre cómo Catalina podría haber conocido a Owen viéndolo bañarse desnudo a escondidas en un río cerca del palacio donde ella estaba pasando los días. Esto para que nos hagamos una idea de la gracia que pudo producir en la gente de la época ver a la reina casarse con un hombre sin título ni tierras, ni oficio ni beneficio, un simple escudero. Es que quizás incluso Edmundo Bozor, el duque de Somerset, podría haberse sentido ofendido. A fin de cuentas, ese noble sí que podría haber escalado y haber obtenido poder. Pero Owen no. Owen no tenía ninguna posibilidad de conseguir algo así. Y por suerte eso permitió que Catalina y Owen pasaran unos años de tranquilidad, viviendo relativamente al margen de la corte. Incluso en el año 1432, Enrique VI, que ya es rey, le entrega al nuevo esposo de su madre el título de súbdito inglés fiel, es decir, una famosa carta conocida como la Carta de Naturaleza. Es lo que daba derechos legales en Inglaterra, a pesar de que Owen fuese galés por nacimiento. Un estatus digno para Owen, que al menos le aceptaba como persona que no causaba problemas en la corte, que de alguna manera le recompensaba por su discreción, que reconocía, en cierto sentido, aunque no fuese algo de dominio público, la relación que mantenía con la reina Catalina de Valois y sobre todo ayudaba a que fuesen un poquito mejor vistos los dos niños que ese matrimonio había tenido durante los años de amorío que llevaban compartiendo. Se trataba de Edmundo Tudor, nacido en el año 1430, mismo año de la supuesta secreta boda, y Jasper Tudor, nacido en el año 1431. Se sabe que Enrique VI no tenía demasiados celos de sus hermanastros, esto se sabe, pero mira por dónde decide entregar cierto reconocimiento al padre de ellos, lo cual es una muestra de cercanía, de aproximación, una proximidad que se mantendría a lo largo de los años. Pero no todo fue bien para la familia. Llegamos al año 1437. Ese año fallece la reina Catalina de Valois y Owen Tudor, su segundo esposo, cae en desgracia. Se le encierra en la cárcel. El matrimonio, que se había considerado, vamos a decir entre comillas, secreto, sale a la luz, se hace de dominio público. La existencia de Edmundo y de Jasper se confirma y comienza a ser vista como un motivo de vergüenza. Siendo así, cuando el padre es enviado a la prisión de Newgate, a los dos niños se les envía a la abadía de Banking, en territorio de la familia Suffolk. ¿Recordáis la historia de William de la Pole? El noble que se ganó el favor de Enrique VI durante los primeros tiempos de su reinado y que generó odios en toda la corte. Hay quien dice que fue el primer motivo por el que los York comenzaron a envalentonarse. Pues bien, estos dos niños, Edmundo y Jasper, los medio hermanos del rey, fueron enviados a tierras de este señor y encerrados en una abadía cuya abadesa, cuya jefa, digamos, directora, era la hermana del conde de Suffolk, por lo que no es una decisión casual. Esa decisión del señor de Suffolk, el conde de Suffolk, de acoger a los medio hermanos del rey bajo su tutela, fue una maniobra política bastante bien pensada, porque se disfrazaba de caridad cristiana, pero en realidad lo que Suffolk quería era mantener bajo su vigilancia y bajo su influencia a dos piezas fundamentales del tablero político, porque Enrique, por el momento, no daba señales de ser un hombre fuerte, valiente, intenso como su padre. No. El rey inglés, como ya hemos hablado en otras ocasiones, era un muchacho frágil, débil y enfermizo. Y aunque bonachón y piadoso, no destacaba por ser un gran rey. Por lo que, oye, de momento, tampoco estaba casado. Por lo que, oye, mantener a los dos hermanos, a los dos medio hermanos que quizás en el futuro podrían llegar al trono,
Era una maniobra con la que Suffolk se aseguraba el futuro, el suyo, el de la familia de la Pole, que era su familia, y el de todos sus territorios. Y aún así ahora quiero que nos centremos en Edmundo y en Jasper, porque sería injusto decir que los niños no salieron beneficiados con esta situación. Al haberse quedado huérfanos de madre y de padre, bueno, teniendo al padre en la cárcel y a la madre muerta, con 6 y 7 años respectivamente, fueron criaturas que se criaron gracias a las monjas, gracias a la abadesa y gracias a la familia de la Pole en un entorno rico, tranquilo, pacífico, estuvieron bien cuidados, tenían comida, tenían ropa, tenían todo lo que pudiesen necesitar. No fueron criados como hijos de reyes, pero sí fueron criados como muchachos, digamos, respetables para la época, de una forma que ya les habría gustado vivir a la mayor parte de los niños. Una vida que les permitió, como os digo, una felicidad prácticamente absoluta a Edmundo y a Jasper, que se mantenían muy unidos como hermanos, hasta que tuvieron que ser útiles, hasta que su hermano, el rey Enrique VI, los no forzó, pero los invitó a entrar en el juego y en el tablero político en el año 1452, cuando los muchachos contaban con 22 años. Y es que Enrique, que ya estaba notando que había problemas, que daban 3 años para que se iniciase la Guerra de las Rosas propiamente dicha, quería mantener cerca a los suyos, quería mantener cerca a todos los aliados de la Casa de Lancaster. Y cuando decimos, por supuesto, que Enrique VI quería mantener esa unidad dentro de sus facciones de nobles, nos referimos a que la persona que de verdad estaba manejando el cotarro era su esposa, la reina Margarita de Anjou. Y así es como Edmundo y Jasper entrarán en el mundo de la nobleza. Edmundo será nombrado conde de Richmond y Jasper conde de Pembroke, y un año más tarde, el mismo Parlamento inglés que los había mantenido alejados durante tanto tiempo, los reconocerá oficialmente como medio hermanos de Su Majestad el rey Enrique VI de Lancaster. Era una forma de restaurarlos y de colocarlos en el lugar que les correspondía por nacimiento. Sin embargo, tenían un problema que podría afectar a la posible sucesión real en caso de que Enrique y, bueno, los hijos que tuviese con Margarita no llegaban a la edad adulta, y es que ninguno de los dos tenía una sangre inglesa propiamente dicha en sus venas. La madre, Catalina de Valois, había sido francesa, y el padre, Owen Tudor, había sido galés. Por tanto, no era lo más apropiado. Eso no podía ignorarse, no eran ingleses. El cariño de un rey impopular y de una reina que genera discordias no es suficiente cuando ni siquiera contaban con una riqueza ancestral que les hubieran dejado sus padres. Owen no tenía nada y Catalina vivía prácticamente de prestado, no de prestado, vamos a ser sinceros, pero quiero decir, le habían entregado una pensión como reina viuda. Por lo que, vamos a ser sinceros, ¿de qué manera podían Edmundo y Jasper ganarse el respeto definitivo y la consideración que les faltaba? ¿Cómo podían asentarse como o bien posibles candidatos o por lo menos como aliados fieles y firmes para la casa de Lancaster? Pues a través de matrimonios, como se ha hecho toda la vida. Si no te enriqueces tú trabajando, cásate con alguien rico. Así, en el año 1455, Margarita de Anjou, la reina, querrá interceder en favor de sus medio cuñados y buscarle una esposa apropiada al mayor de ellos, a Edmundo, y esa candidata la encontrará dentro de una de las familias más leales a los Lancaster, la familia de los Bothorn, sí, la familia del duque de Somerset, pero no una hija del duque de Somerset. El nombre de esta niña, por supuesto, ya lo hemos mencionado en otras ocasiones, Margaret Bothorn, una muchachita de no más de 12 años. Margaret Bothorn nació en torno al año 1443 en el castillo de Bledsoe, pero también hay quien señala que podría haber nacido en el 1441, es decir, 2 años antes. Y aunque tenía 12 años en el momento de su matrimonio con Edmundo Tudor, por tanto no había vivido demasiado, es interesante mencionar de dónde venía Margarita, porque ahí es donde residía su atractivo como novia. Era hija de Juan Bothorn el joven y de Margaret Beauchamp de Bledsoe, lo cual la convertía en sobrina del duque de Somerset, porque su padre y este duque, que había pretendido, como os decía,
a Catalina de Valois y que había sido el gran aliado de Margarita de Anjou, eran hermanos. De manera que Margarita estaba bien situada en la corte. Ya acercamos a Margarita a uno de los personajes principales del círculo de Su Majestad Margarita de Anjou. Pero además ocurre otra cosa, y es que Margaret es bisnieta del mítico Juan de Gante, el fundador de la familia de Lancaster, y también de su tercera esposa, la que en teoría había sido amante durante muchísimos años, Catalina de Roet-Swynford. Y me diréis, ¿y esto en qué nos afecta a nosotros? Pues este parentesco con Juan de Gante y su tercera esposa convertía a Margarita en prima segunda del rey Enrique VI y también en prima lejana de la mismísima familia de York. Por tanto, la muchacha estaba mejor situada imposible. Para colmo, Margarita era huérfana de padre. Cuando ella había nacido, su padre estaba preparando una campaña para luchar en Francia en favor del rey, y esto había llevado a que Margarita se quedase huérfana de padre muy pronto. El padre había dejado por escrito que si él moría en batalla, pues quería que tanto la herencia como la educación de Margarita, su futuro elección de marido y demás, quedase en manos de su madre. Pero el rey, pues a ver, no siempre estuvo de acuerdo. Ocurría una cosa, y es que la casa de Somerset mantenía mucho poder sobre la zona donde ellos vivían, y para colmo, en esa misma época en la que nace Margarita, el personaje principal de la corte es William de la Pole, el conde de Suffolk, y el rey decide que va a entregar buena parte de los territorios o buena parte de la zona cercana donde vive Margarita con su madre y con los hijos, los medio hermanos que había tenido por parte de madre, a esta familia de Suffolk. ¿Esto qué va a hacer? Pues que el conde de Suffolk, es decir, William de la Pole, intente emparentar con la casa de Bozor a través de la joven y pequeña Margarita, que en aquel momento era una chica muy chiquitina. No tenía más de un año. Hablamos de en torno al año 1444, por lo que ese matrimonio con Juan de la Pole, el hijo de William de la Pole, pues no llegó a nada realmente. Se esperaba que llegase algo. Se temió en un principio que se quedara en saco roto porque cuando el padre de Margaret fallece, su madre, también llamada Margarita, pero de Beauchamp, estaba embarazada. Sin embargo, como el bebé nació muerto, Margarita se quedó como la única heredera de todas las tierras de su padre, y esto la convertía en una muchacha muy bien posicionada y muy deseada. Por tanto, si me preguntáis qué podía impedir que la familia Suffolk o la familia de la Pole se quedase con todas las tierras de Margarita y con la misma Margarita, pues efectivamente la caída en desgracia del conde de Suffolk, que como os decía fue asesinado al final cuando partía rumbo al exilio, después de que el rey Enrique VI se lo ordenase. Con la caída en desgracia de esa familia, Su Majestad anuló el matrimonio entre Margarita, la pequeña Margaret, y John de la Pole, por lo que la niña quedó libre durante unos años. Se mantuvo bajo la tutela de su madre y fue criada por ella y por sus hermanos, como os decía. Sin embargo, mirad cómo de calculadora era la gente. Antes incluso de que Suffolk cayese en desgracia, el rey ya le había puesto los ojos encima a esa pequeña niña que era Margarita y que obviamente no había consumado el matrimonio, para que se convirtiese en esposa, en mujer de su medio hermano, como os decía, Edmund Tudor. Y aquí la reina Margarita de Anjou se cuenta que participó mucho de forma activa para que ese enlace se produjese. Como ya os decía, Edmundo y Jasper necesitaban algún tipo de fuerza que les ayudara a ennoblecerse más y a apuntalar su situación. Y Margaret se había convertido, sin querer, en una de las grandes herederas de la Inglaterra de su tiempo, por lo que cuando la niña cumple 12 años y Edmundo es 12 años mayor que ella, se casan en el año 1455, cuando la Guerra de las Rosas acaba de estallar y la primera batalla de San Albano acaba de producirse. Y la familia real, la familia de Lancaster, está en peligro. Los York han ganado la primera batalla, han apresado al rey y ahora han instaurado, como os decía, un protectorado, un gobierno de Ricardo de York, el representante de dicha familia. Esto afectó a los Tudor de forma variada,
porque mientras que Jasper Tudor ya se estaba destacando como un militar muy leal a la figura de su medio hermano, el rey Enrique VI, y fue uno de los responsables de acompañarle hasta San Albano y de protegerle con su vida, Edmundo se cuenta que estaba en el sur, luchando en Gales contra aquellos que defendían a la casa de York en esa franja de terreno. Uno de ellos, uno de los defensores de los York, William Herbert, terminaría convirtiéndose en la peor pesadilla de Margaret durante un tiempo. Pero además, como os decía, Edmundo estaba preparando su boda con la muchacha. Y efectivamente se casaron unos meses después de la batalla. Se rumorea por ahí, y quizás aquí deba avisar que tal vez entre un poco en las historias de novela rosa. Dicen que Margarita lloraba, y lloraba porque era pequeña, que lloraba porque ella habría querido tomar los hábitos, que ella era una muchacha muy religiosa ya desde pequeña, y que aceptó el matrimonio únicamente porque lo ordenaba su madre, porque lo ordenaban la reina y el rey, y porque, bueno, tenía asumido que era lo que le correspondía, que también es lo más lógico seguramente. Aún así, su fe nunca decayó, esto sí se sabe, y cuando un año más tarde ya estaba embarazada y lista para dar a luz a su primer y último hijo, dicen que Margarita se encomendó a Dios y tuvo suerte porque sobrevivió a un parto muy doloroso. Doloroso por la parte física, porque se dice que aquel parto a una edad tan temprana como son los 13 años dejó a Margarita totalmente afectada a nivel físico y emocional, incapaz de engendrar otro hijo, y duro a nivel familiar, porque su esposo, poquito tiempo antes, había muerto en el castillo de Carmarthen en noviembre de 1456, siendo prisionero de los aliados de la casa de York, Sir William Herbert y Sir Walter de Vereux. Por tanto, Margarita dio a luz sola, dio a luz con miedo, dio a luz sin saber qué iba a ocurrir. Su niño, al que también bautizaron como Enrique, al igual que a su majestad, nació el 28 de enero de 1457 en el castillo de Pembroke, que pertenecía, como ya os he comentado, al señor de Pembroke, Jasper Tudor, es decir, el cuñado de Margarita. Por lo menos, quizás, podemos suponer que Margarita estuvo cuidada, que estuvo protegida, que no la dejaron sola. De hecho, aquí también entra un poco la novela rosa, ¿no?, que habla de que Margarita y Jasper comenzaron a desarrollar una relación muy cercana entre ellos, una relación que muchos hablan de amistad, pero que otros pueden llegar a describir como amorío. Pero como os digo, esto no está probado y parece ser que, que su relación fue más cercana a la amistad y al deseo de proteger a ese nuevo niño que acababa de llegar al mundo, un niño que llegaba sin padre, que llegaba sin una posición clara dentro de un reino que se tambaleaba, pero que, curiosamente, y aunque nadie lo esperaba, estaba destinado a ser algo grande. Sin embargo, Jasper y Margarita tendrían que superar muchas pruebas para proteger la vida de ese bebé llamado Enrique, puesto que al poquito tiempo, cuando por fin en el año 1461, después de la batalla de Taunton, la familia de York hubiese ascendido al poder y el rey Eduardo IV, del que hablamos en el programa pasado, se hubiese hecho con el reino, Jasper, como uno de los principales militares de la casa de los Lancaster, tuvo que marcharse al exilio entre Escocia y Francia, siguiendo a la reina Margarita de Anjou, y Margaret tuvo que quedarse en casa y tuvo que volver a casarse para poder proteger a un niño que para colmo le habían quitado. Pues William Herbert, gracias a su apoyo a Eduardo IV de York y a la familia yorkista en general, se había convertido en el nuevo señor de las tierras de Pembroke, gracias a que Jasper se había tenido que ir al exilio, y también tomó posesión de Margaret y de su pequeño niño, al menos hasta que Margaret fue obligada a alejarse del pequeño. La apartaron de Enrique y comenzó a tener únicamente pequeños momentos de visita. El resto del tiempo se la consideró como una desconocida, una mujer leal a los Lancaster que debía ser apartada de su hijo, un niño varón que a fin de cuentas, no dejaba de estar emparentado con el rey Enrique VI y con el pasado de esa familia que eran los Lancaster y los Tudor. Pasaron los años y llegó el año 1458 y Margarita se casó con un miembro de la familia Stratford, Henry Stratford, hijo del duque de Buckingham, un hombre con el que sí mantendría un matrimonio armonioso, conseguiría regresar a la corte, conseguiría posicionarse como una dama de alta alcurnia
y poco a poco se iría introduciendo en el círculo que formaba la reina Isabel Woodville. Allí en la corte cabe suponer que se reencontraría con Jaqueta de Luxemburgo, aquella mujer que había sido tan cercana y leal a los Lancaster y que ahora cambiaba de bando, pues su hija era la nueva reina de la casa de York. Sin embargo, hay que señalar que en este periodo de la vida de Margaret no se observa que haya un excesivo escándalo o que haya problemas, probablemente porque Margaret quería lo mejor para su hijo, que continuaba en cautiverio. Sin embargo, todo cambiaría en el año 1470. Es el año en el que cortamos la vez pasada el programa anterior y si os parece vamos a continuar a partir de aquí para revelar unas cuantas cosas, pero no demasiado más. De manera que mantened los oídos bien abiertos. En el año 1470, 1469, 1470, Jasper se marchó a Francia para encontrarse con su majestad Margarita de Anjou, que, como os decía, vivía alejada de la corte y alejada de Inglaterra, en compañía de su hijo, el heredero Eduardo de Westminster. Jasper acudía a la llamada de su reina, pero esta vez no la encontró sola, puesto que la reina Margarita había hecho unos aliados poderosos. Por una parte Richard, conde de Warwick, y por otra parte el menos esperado, Jorge, también llamado George, el duque de Clarence, un miembro de la casa de York, el hermano de su majestad Eduardo IV de la casa de York. ¿Con qué imagen debió de encontrarse Jasper, no? Pues estos tres, que cualquiera esperaría que fuesen enemigos de por vida, puesto que Warwick odiaba a la reina y la reina odiaba a Warwick, puesto que mantenían, gracias a él, a un usurpador en el trono inglés y a su marido, el legítimo Enrique VI de Lancaster, encerrado en la Torre de Londres como si fuese un vulgar prisionero, se habían aliado porque Warwick estaba enfadado con el rey. Hay quien dice que porque su majestad Eduardo IV había dejado de prestar favores a la casa Neville, a la que pertenecía Warwick, y había empezado a favorecer a la casa de los Woodville, la familia de su esposa, la reina Isabel Woodville. Mientras tanto, George, era ambicioso y le habría gustado convertirse en el próximo rey de Inglaterra. Sin embargo, todo apuntaba a que el matrimonio entre Eduardo y entre Isabel iba a dar muchos hijos, y muchos que dio, por lo que Eduardo veía amenazada su posición y no podía esperar a poder convertirse en rey. Por supuesto, Jorge y Richard habían hecho sus gestiones. Richard Warwick, que tenía 2 hijas, había casado a la mayor de ellas, Isabel, con Jorge, y juntos habían acudido a pedir ayuda a la reina Margarita, la única mujer que se atrevía a plantar cara a los yorkistas. Sin embargo, por supuesto, Margarita no iba a aceptar menos que la corona para su hijo, el futuro Eduardo de Westminster. Un muchacho, en apariencia, por lo que dicen, odioso, que terminaría casándose con la hija pequeña de Warwick, Anna Neville, una niña de la que volveremos a hablar en el futuro, pero por ahora se queda como esposa del hijo de Margarita de Anjou y de Enrique VI. Sin embargo, como nada de esto podían dejarlo sin escribir, pues con el beneplácito del rey francés Luis XI terminaron firmando el Pacto de Angers entre, como os decía, Warwick, Jorge y Margarita de Anjou. Y unos meses más tarde, en septiembre, este pacto se había firmado en junio de 1470, pues en septiembre de 1470 hay una invasión de Inglaterra, y es que desembarcan en Devon tanto Warwick como Jorge de Clarence como Jasper Tudor como principales militares al servicio de la corona, y terminarán expulsando al rey Eduardo IV. Quizás Eduardo no lo habría hecho en otra situación, pero Eduardo había recibido la noticia de que el marqués de Montague, uno de los más leales y hermano del conde de Warwick, se había pasado de bando, y para colmo, Eduardo tenía unas cuantas guerras campesinas, revueltas campesinas por el país, como la de Lincolnshire, que, había quedado más que patente que Warwick había fomentado que ocurriesen.
por lo que Eduardo, en mitad de la noche, decidió escaparse hacia Flandes, donde residía su hermana, Margarita de York, que estaba casada con el duque de Borgoña y padre de María de Borgoña, la futura madre de Felipe el Hermoso. Pero eso, como os dije, está en otro programa. Lo importante es que menos de un mes después de que iniciase la invasión, el rey Enrique VI es liberado por parte de Jasper Tudor y de Warwick de la Torre de Londres y vuelve a ser colocado en el trono como rey. Se restaura a la casa de Lancaster y parece que ya no va a haber forma de apartarlos. Sin embargo, pronto vendrá la caída, demasiado pronto, tan pronto como el año 1471. Y es que la familia de Borgoña era íntima aliada de los York, por lo que cuando Eduardo IV lo pidió, el duque de Borgoña le entregó una pequeña fuerza de unos 1.200 hombres y le ayudó a desembarcar en el puerto de Ravensburg. Una vez ahí situados, se ponen en contacto con el hermano del rey Eduardo IV, Jorge de Clarence, que al no ver satisfechos sus deseos, sus ambiciones de convertirse en el próximo rey de Inglaterra, decide volver con el bando de su hermano y de su familia y abandonar a Warwick, por lo que a partir de aquí el desastre irá uno tras otro y poco a poco esa restauración del poder de los Lancaster se vendrá abajo. Y es que Eduardo IV llevaba ya prácticamente 10 años en el trono. Había conseguido mantener la paz durante 10 años y eso, quieras que no, hace que tanto los nobles estén contentos como el resto del pueblo esté contento, por lo que el rey Enrique VI, que encima cada vez estaba peor después de tanto tiempo de cautiverio, no despertó la simpatía de nadie, y mucho menos la reina Margarita de Anjou, por lo que se van a suceder las batallas. En abril de 1471 se produce la batalla de Barnet y en ella fallecen tanto Warwick como Montague, y esto genera ya una hecatombe para todos. Pero la carnicería seguirá y en mayo, es decir, un mes después, se produce la batalla de Tewkesbury, no soy capaz de pronunciarlo bien, y en esta terminará muriendo el hijo de Margarita de Anjou, es decir, Eduardo de Westminster, y terminará generando que la hija de Warwick, Anne Neville, se quede viuda y vuelva a la corte, primero siendo vista como una sospechosa y como una apestada, pero pronto ascendiendo mucho en la escala social. Como os digo, del personaje de Anne Neville hablaremos en próximos programas. Pero esto, ¿a qué viene? Esto viene a santo de que, al final, en ese mismo mes de mayo, el rey Enrique VI morirá asesinado a golpes en la Torre de Londres, justamente el mismo día en que Eduardo IV recupere la corona. Por tanto, muerto Enrique VI, Margarita de Anjou ya no tiene nada que hacer en Londres. Y muerto su hijo, Eduardo de Westminster, tampoco queda nada para ella. Por tanto, Margarita jamás regresará a Inglaterra y terminará falleciendo años más tarde, en 1482, en Anjou, en Francia, en la tierra de su familia. Sin embargo, como os decía, también muertos el rey Enrique VI y el príncipe Eduardo, solamente queda un miembro varón de la familia de Lancaster con capacidad suficiente para heredar. Y este era Enrique, el pequeño hijo de Margaret Beaufort y Edmundo Tudor. Ese niño en el que nadie pensó. Ese niño que era hijo, por una parte, de un hombre que, bueno, Edmundo Tudor no es que fuese un bastardo, de hecho, su hermano, el rey Enrique VI, lo había restaurado, pero tampoco tenía sangre real inglesa. Y por otra parte, era hijo de Margaret Beaufort, que si bien era una mujer de prestigio, de linaje real y con una, digamos, una capacidad reconocida a nivel legal de sangre, pues Margaret es que pertenecía a la rama de los Beaufort, y los Beaufort, tal y como había quedado por escrito décadas anteriores, en tiempos del hijo de Juan de Gante, Enrique de Bolingbroke, aquel que consiguió destronar al rey Ricardo II, los Beaufort quedaban restaurados, eran miembros de la familia real, podían heredar títulos, tierras, podían disponer de ellas a su antojo, podían hacer lo que quisieran, eran amos y señores del país, pero nunca podrían heredar. No podían heredar, Enrique no tenía derecho legal a heredar la corona, por tanto no debería preocupar a los York. Sin embargo, un pequeño detalle, y es que en esos pequeños meses donde Enrique VI había sido restaurado en el trono, Jasper Tudor, como uno de sus más fervientes aliados, tengamos en cuenta que era el medio hermano del rey, decidió
rescatar al pequeño Enrique de las garras de ese horrible William Herbert que había asesinado a su padre, bueno, lo había dejado morir, y se lo va a presentar al rey y le va a pedir que por favor le ayude, que ese muchacho merece una posición. Y además Enrique ya iba cumpliendo años, ya tenía una cierta edad. Por tanto, Enrique había sido presentado en sociedad y el rey Enrique VI le había mostrado su aprecio, su reconocimiento como miembro de la familia. Por tanto, los York no se iban a arriesgar a que Enrique fuese visto como una posible amenaza o que aquellos que todavía continuaban fieles a la casa de los Lancaster quisieran erigir en ese niño la figura de un posible sucesor. No querían arriesgarse a que algunos quisieran convertir a ese pequeño Enrique Tudor en el futuro Enrique VII de Inglaterra. Por tanto, los York van a dar la orden de que sea buscado y de que sea capturado. Y aquí es donde Margaret tendrá que ayudar a Jasper a que saquen a Enrique de Inglaterra, y Jasper se lo llevará con él a Francia, donde permanecerán alejados y aislados de la corte los próximos años, mientras que Margaret, ya renunciando totalmente a ver a su hijo, tendrá que quedarse en Inglaterra. Tendrá que continuar en la corte, en el círculo de la reina, e incluso ganarse su confianza hasta el punto de ser elegida como la madrina de una de las hijas de los reyes Eduardo IV e Isabel Woodville, la pequeña Bridget de York. Pero eso no sería hasta el año 1480. Antes, Margaret tendría que hacer frente a una última prueba, una durísima prueba. Su esposo, Henry Stratford, fallecería en el año 1471 y ella tendría que decidir entre irse al exilio con Jasper y con su hijo o quedarse en Inglaterra. Y decidió quedarse, decidió volver a casarse, esta vez con uno de los más leales a la casa de York, una familia que se caracterizaba por cambiar de bando en el último momento cuando estaban seguros de quién iba a ser el vencedor de la batalla. Se trataba de Lord Stanley. Ya os mencioné a la familia Stanley como una de las más leales a la casa de York. Pues bien, Margaret se casó con uno de ellos, Thomas, que antes había estado casado con una mujer de la familia Neville y había tenido hijos con ella, por lo que era poco probable que molestase demasiado a Margaret con el tema de tener nuevos hijos. No se sabe seguro si estos dos llegaron a consumar el matrimonio o si Margaret, después de haber tenido a su primer hijo y después de haber quedado totalmente, de haber quedado bastante afectada por el parto, no le habría sido posible. Pero el caso es que está claro que fue un matrimonio político que les permitió cierto equilibrio y que les permitió asentarse mutuamente. Margaret aportó más riqueza todavía. Era una mujer, como os digo, de mucho estatus, por lo que su visión, su permanencia como mujer casada otra vez, no quedaba mal, no chirriaba que ella viviese en la corte. Y por su parte, Thomas Stanley le ayudó a acercarse todavía más a los reyes. Y quién sabe, quizás Lord Stanley, llegado el año 1480, 1481, 1482, habría ayudado, habría manejado para que, visto lo visto y sabiendo que la casa de York había llegado al trono para quedarse, pues quizás habrían conseguido el perdón para Jasper y para el pequeño Enrique y un perdón para que volviesen a Inglaterra, que tuviesen el perdón real y que se reincorporasen a la vida pública como señores y dueños de sus propias tierras. Sin embargo, yo os pregunto ahora, mis queridos oyentes, ¿creéis que esto fue posible? ¿Creéis que esto llegó a ocurrir de verdad? Pues mirad qué curioso, las negociaciones estaban, Eduardo IV iba a aceptar. Sin embargo, es una lástima que le viniese la muerte antes de poder aceptar de forma firme y segura que Jasper y Enrique Tudor eran nobles, aceptados, libres y perdonados por la corte. Jamás recibieron el perdón real, y cuando murió Eduardo, al final todo estalló, y los Tudor, siempre vigilantes, siempre atentos, encontraron su nueva oportunidad. Y esta vez no pararían hasta convertir al pequeño Enrique, aquel al que Jasper y Margarita tanto habían protegido a lo largo de sus vidas, en el nuevo rey de Inglaterra. Sin embargo, como os digo, esas historias las veremos en el próximo programa sobre la Guerra de las Rosas. Hasta aquí hemos llegado por hoy, espero que os haya gustado, que la espera haya merecido la pena y que no me tengáis en cuenta pequeños devaneos de cabeza. De manera que
Muchísimas gracias a todos. Nos vemos el programa que viene, solo aquí, en Relatos de la Historia. Muy buenas noches.